Bueno, primero vemos el origen de las celdas electroquímicas. A fines del siglo XVIII, en el año 1780, un científico y profesor de la Universidad de Polonia observó que, al tocar una rana con unas pinzas metálicas, tuki tuki, se producía la contracción de sus patas, tipo las patas que las tiene así estiradas, se contraen. Este científico se llamaba Luigi Galvani, que ante la duda se escribe así, y supuso que el animal poseía una energía interna que se manifestaba al cerrar el circuito con la pinza. Es como si la rana fuese un circuito de energía abierto que con las pinzas metálicas sacan las patas. Uy, con las pinzas metálicas sacan las patas se cerraba, ¿no? A la corriente generada que provocaba la contracción de las patas la llamó corriente animal. No obstante, Luigi Galvani le consultó a Alejandro Volta, de donde sale la palabra voltaje y todo eso, ¿no? Que era un físico de la Universidad de Pavía, que había sido premiado por Napoleón con el título de conde, y él concluyó tiempo después en que la fuente de energía no estaba en el animal. O sea, este no tenía energía, este hijo de puta. No. Sino que la energía estaba en los metales de la pinza, que eran diferentes. Para él tenía, no sé, cobre, hierro, pero tenías metales distintos. En los metales diferentes de la pinza. Y los partidarios de Volta llamaron a esta energía corriente metálica. Entonces sabemos que la unión de dos metales diferentes produce energía eléctrica, llamándose al dispositivo que genera esta energía celda. Antes de pasar a lo que son las celdas electroquímicas, primero veamos las reacciones de óxido y reducción, o bueno, de oxidación y reducción, mejor dicho, que son necesarias para entender cómo funciona la celda después. Primero vamos con la oxidación. La oxidación consiste en una reacción en la que un material se deteriora hasta la desintegración, produciendo electrones. Es decir, la oxidación es productora de electrones. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo con este dibujo acá. Antes vamos a necesitar entender unos términos. Los electrodos, o bueno, el electrodo mejor dicho, es el metal que se use. O bueno, que se usa en esto, ¿no? Y electrolito, o electrólito, es el líquido en el que se sumergen los electrodos. ¿Por qué es importante entender esto? Porque tanto los electrodos como los electrolitos van a aparecer en la oxidación y en la reducción. Vamos primero con la oxidación. Dijimos que la oxidación es una reacción en la que un material se deteriora hasta la desintegración mientras produce electrones. Y la oxidación entonces es productora de electrones. Bueno, tenemos acá un electrodo de zinc. Por eso dice ZN. Un electrodo de zinc que está sumergido en un electrolito. Este electrolito es agua salada, es decir, H2O, H2O salada. Agua con sal, básicamente, ¿no? Sumergimos el electrodo de zinc. ¿Qué pasa? Al introducir el electrodo en agua, el agua va a ejercer una fuerza natural que va a arrancar iones positivos de este metal, dejando electrones en él. Es decir, lo que va a hacer el agua es, con una fuerza natural, que le vamos a poner de nombre fuerza H2O, con esta fuerza natural lo que va a hacer es tomar del metal iones positivos. ¿Y qué va a hacer? Va a dejar en él los electrones negativos. ¿Sí? Al cabo de un tiempo, entre los iones positivos del agua
y los electrodos negativos del metal, se va a producir algo llamado diferencia de potencial. Bueno, en realidad se va a producir una diferencia de potencial, mejor dicho. Y esta diferencia de potencial va a ser el potencial de electrodo. ¿Sí? Tenemos por un lado la fuerza del agua, que es constante, ¿no? Que está acá con verde, que no se ve tanto, pero está con verde ahí. Y después vamos a tener también otra fuerza, que es una fuerza eléctrica o una fuerza electrostática. Ven que acá se sueltan los electrones. Perdón, ven que están ahí los electrones. Estos se acumulan, ¿sí? Se acumulan. Dice se acumulan. Aparte de la fuerza del agua, también vamos a tener una fuerza eléctrica o electrostática, que es la que suelta estos. Bueno, sí, suelta estos electrones. Retomando el tema potencial de electrodo, una definición más exacta para que yo no les diga, bueno, es esto, lo otro, que esto, que lo otro. El potencial de electrodo es la diferencia de potencial entre el electrodo que se está oxidando, que en este caso va a ser este, y un electrodo de hidrógeno que representa el agua salada. ¿Sí? Este potencial de electrodo se mide con 2 electrodos. Acá tenemos uno solo, pero después vamos a tener 2. Y ahora vamos a pasar a qué es el electrodo de hidrógeno. El electrodo de hidrógeno tiene que prestarse a la medición sin cambiar nada. O sea, que sirve para medir, ¿no? Permite medir los potenciales de electrodo. Y ya vimos que era el potencial de electrodo. Como permite medir los potenciales de electrodo, tenemos que definir que su tensión es igual a 0. ¿Sí? Y para esto debe cumplir 3 condiciones el electrodo de hidrógeno. En primer lugar, tiene que ser sólido, es decir, que se puedan hacer conexiones, y tiene que tener rigidez, porque tiene que servir de apoyo. En segundo lugar, tiene que ser muy buen conductor, tiene que aproximarse a una resistencia nula. Y en tercer lugar, tiene que ser inerte, que no se oxide ni se reduzca, que permanezca siempre igual. Por ejemplo, el platino. El platino cumple las 3 condiciones con mayor fidelidad. ¿Sí? Platino. Esto es una T. Pasa que soy medio boba y parece un más, pero es una T. Mira. Cumple las 3 condiciones con mayor fidelidad y debe estar en íntimo contacto con el electrolito. Acá podemos ver el electrodo de hidrógeno. Sumergimos el platino, que está fijo y no se mueve, en el electrolito, ¿sí? Por acá va a ingresar gas de hidrógeno. Entra tuki tuki. Y este gas que burbujea y se pone en contacto con el platino sale, porque si no explota, y es ácido clorhídrico. Esto es el electrodo de hidrógeno. ¿Y para qué nos sirve? Para medir los potenciales de electrodo. ¿Cómo? Acá vemos cómo se usa el electrodo de hidrógeno para medir el potencial de electrodo. Sabemos que esto tiene 0 volts, porque la tensión es de 0, ¿sí? 0 volts. Y acá tenemos un electrodo sumergido en un electrolito. Acá está el electrodo y acá el electrolito. Pero no sabemos la tensión que se genera acá. Entonces vamos a necesitar conectar tanto esta semicelda como esta de acá a un medidor. ¿Por qué no conectamos solamente esto a esto y listo, y sacamos lo que diga acá? Ponele que acá te dice 3, bueno, listo, dice son 3 volts. Porque no se puede, necesitas
para medir el potencial de electrodo, si volvemos a la definición de potencial de electrodo, dice que es la diferencia de potencial entre el electrodo que se está oxidando y un electrodo de hidrógeno. Acá está el que se está oxidando y acá está el de hidrógeno, ¿no? El electrodo de hidrógeno representa el agua salada. Acá está el agua salada. Y sí o sí se mide con 2 electrodos. Acá solamente tendríamos uno y no podemos conectar al agua salada o a otra cosa. Entonces para eso necesitamos este también. Para eso necesitamos el electrodo de hidrógeno. Entonces, para medir la tensión vamos a conectar este medidor acá, este medidor acá. Y te va a saltar un número X. Ponele que te dice 3. Vos sabés que esto tiene 0 volts. Entonces, si sabés que este tiene 0 volts, los 3 que te figuran acá son 3 volts que genera esto. ¿Sí? Usamos esto, este electrodo de hidrógeno, porque sabemos que su tensión es de 0 volts. Si usas otro que no sé, tiene una tensión que no sabes, que le vamos a poner X, y usas este que tiene Y, acá te da, no sé, 33, y no sabes si este tiene 3 y este 30, o si este tiene 11 y este tiene 22, y así, ¿no? Entonces, como ya sabes que este tiene 0 volts, lo que te salga acá va a ser de esto. Entonces, en resumen, el electrodo de hidrógeno se presta a la medición sin cambiar nada. ¿Por qué? Porque tiene una tensión de 0 volts. Permite medir los potenciales de electrodo, por lo cual definimos que su tensión es 0. Tiene que cumplir 3 condiciones: tiene que ser sólido y tener rigidez, tiene que ser buen conductor y tiene que ser inerte. Que ya vimos que era cada característica, si no retrocedan un poquito. Y este circuito que está acá armado, todo esto que está en la pantalla, se usa para medir una diferencia de potencial entre el electrodo que se desarma, es decir, el que se oxida, que es este, y aquel que representa el agua, que es el electrodo de hidrógeno. Como les dije, no podemos conectar esto al agua, entonces lo conectamos a esto. Y este es el electrodo de hidrógeno. Siguiendo con el tema, tenemos la tabla de electrodos o de potenciales de electrodos, que es una tabla que contiene los potenciales de varios materiales de interés medidos contra el electrodo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el electrodo de hidrógeno dijimos que tiene una tensión de 0. Entonces va a medir el resto contra ese. Es decir, la tabla contiene los potenciales de electrodos. Tenemos, por ejemplo, el litio, magnesio, sodio, zinc y demás. ¿Sí? Esto sirve para determinar qué diferencia de potencial o tensión tendría una celda una vez que se eligen 2 materiales para integrarla. Porque para una celda se requieren 2 materiales, ¿no? 2 electrodos. Ahora, ¿cómo se calcula? No se calcula de cualquier forma. Por ejemplo, si yo elijo el litio y el cobre, tengo que el litio es menos 2,96 y que el cobre es más 0,34. Ahora, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo calculo? Bueno, hay una fórmula. La diferencia de potencial es igual a el potencial positivo menos el potencial negativo. Siempre se agarra uno positivo y uno negativo. ¿Por qué? Porque es así, porque se requiere de un cátodo y de un ánodo, de algo positivo y algo negativo para que haya energía, para que fluyan los electrones, para que fluya esto, para que fluya lo otro. Se requiere de un positivo y un negativo. ¿Sí? Por ejemplo, acá en el litio tenemos que el negativo... Bueno, perdón, quise decir en este ejemplo, pero me salió el litio primero. En este ejemplo tenemos que el litio es el negativo y el cobre es el positivo. ¿Sí? Bueno, ya tenemos el positivo y el negativo definidos. Los tenemos que colocar en la fórmula. La diferencia de potencial es igual al potencial positivo 0,34 volts menos y el negativo 2,96 volts. ¿Qué
¿Qué pasa? ¿Por qué pongo esto así? Porque es restar un negativo, ¿sí? Menos 296. No podés poner dos menos juntos. Te queda diferencia potencial es igual a 0,34. Les pido perdón por los números horribles. Volts. Y este menos, por regla de signos, se va y transforma a los de adentro. Es decir, si acá hubiera un positivo, pasa a ser negativo. Si acá hay un negativo, pasa a ser positivo. 2,96 volts. Es decir, esto, por más de que la fórmula te dice esto menos esto, siempre termina siendo una suma. ¿Sí? O sea, no es que decís 0,34 más menos 2,96, porque si no te va a quedar una resta. Tenés que hacer este paso. 0,34 volts menos 2,96, o directamente pones esto más esto, olvidándote de los signos. ¿Sí? Yo prefiero hacer este paso de, bueno, pongo el menos y adentro el menos, pero si quieren pueden saltear esto y directamente poner los números con un más de por medio. Es lo mismo, pero yo recomiendo que hagan este paso, así no se olviden. Entonces se queda 0,34 volts más 2,96, la diferencia de potencial es igual a... Bueno, y si hacemos la suma, da 6 más 4, 10, pasó el 1, 9, 4, 13, 1, 2, 0, 3,30. ¿Sí? Si no me creen, hacen la cuenta, yo la hice mental, pero da 3,30. Hasta ahora vimos la oxidación, la diferencia de potencial, el potencial de electrodo, qué sé yo, pero no vimos qué es la reducción. La reducción también es una reacción que consiste en la ganancia de electrones por parte de un electrodo y el aumento de su masa. Es la inversa de la oxidación. Es decir, mientras en la oxidación este electrodo pierde electrones, en la reducción este electrodo los gana. ¿Sí? Estos que suelta los agarra aumentando su masa y su cantidad de electrones. Entonces la reducción consiste en un electrodo metálico que recibe electrones y aumenta su masa. Por ejemplo, en este ejemplo vemos que este electrodo de zinc y este de cobre están sumergidos en un electrolito que va a ser agua salada. El zinc es el que se oxida produciendo electrones y desapareciendo, porque acuérdense que la oxidación se da hasta la desintegración del metal o hasta la desintegración del electrodo, mientras que el cobre se reduce porque toma electrones y aumenta su masa. Una celda se acaba, una celda deja de funcionar cuando se acaba un electrodo, es decir, cuando se oxida. Cuando este electrodo de zinc se oxide, chau celda. Bueno, tenemos el zinc, el zinc suelta electrones, el cobre los adquiere y aumenta su masa. Y acá vemos cómo fluyen los electrodos. Y esto al estar conectado con una lamparita, tranquilamente podría hacer que funcione la lamparita. ¿Sí? En una celda electroquímica hay un electrodo que oxida produciendo electrones, que va a ser el cátodo. Es decir, el zinc es el cátodo. Además, hay otro electrodo que va a ser el ánodo, que en este caso va a ser el cobre, que se reduce tomando los electrones producidos por el cátodo. Para utilizar la celda hay que interrumpir el cable que conecta el cátodo y el ánodo, que lo tenemos acá en negro, este cable, se lo interrumpe, y se coloca ahí el artefacto a electrizar, que en este caso es el foquito. Acuérdense que el cátodo siempre va con el negativo, el que pierde electrones, el que se oxida, y el ánodo es el que recibe, el que aumenta la masa, el que se reduce.
Ahora sí, por fin vamos a ver qué es una celda electroquímica. La celda es la menor de los generadores de energía química. Es la base de las pilas o fuentes de alimentación. Acá tenemos una celda electroquímica. Tenemos, bueno, la celda, qué sé yo, dibujada. Tenemos el electrolito, que acuérdense que el electrolito es la solución ácida a base de agua que hace nexo entre los electrodos. En este caso es H2O con ácido. Tenemos un electrodo que va a funcionar como cátodo, el electrodo negativo, que se destruye porque se produce la oxidación. En este caso es zinc. La oxidación consiste en el proceso en el que se producen electrones mientras un material se destruye, que en este caso es el zinc. Después tenemos el electrodo positivo, que es el ánodo, en el cual se da la reducción, en la que, como vimos, el material toma electrones y crece, aumenta su masa. Y para esta celda tiene que haber dos metales diferentes. Pueden ver que acá está el zinc y acá está el cobre, que son distintos. Y acá está el dibujo que recién vimos, en el que se conectan ambos electrodos mediante un cable. El cable se interrumpe por un artefacto, no sé qué quise decir. Un artefacto que se quiere electrizar, que en este caso es un foquito. Y por acá surge, pasa la energía. Ahora bien, esto va a generar una tensión, una diferencia potencial. Conectar ambos para darle electricidad a un artefacto requiere de una tensión. ¿Y cómo sabemos a qué equivale esa tensión? Bueno, la diferencia de potencial de una celda electroquímica no depende del tamaño de los electrodos, sino de los metales elegidos. Acuérdense de eso porque es pregunta de examen. La diferencia de potencial de una celda electroquímica no depende del tamaño de los electrodos, sino de los metales elegidos. Es decir, si yo pongo un electrodo de zinc con uno de cobre así de chiquititos, la tensión va a ser la misma que si yo pongo un electrodo de zinc así de grande con uno de cobre así de grande y los conecto y qué sé yo. No pasa por el tamaño, sino por los metales. Si el zinc y el cobre me dan, no sé, 3 volts, yo puedo cambiar y en vez de zinc decir, bueno, pongo magnesio y cobre y me da, no sé, 5 volts. Y acá le cambio, le pongo litio y cobre, me da 95 volts, qué sé yo. Depende de los materiales, de los metales, no del tamaño. Puede ser chiquitito, enorme, pero lo que importa es el metal, no el tamaño. ¿Cómo calcular esta diferencia de potencial? Ya vimos, es lo de el potencial positivo menos el potencial negativo, que al final termina siendo una suma, pero bueno, esta es la fórmula. La diferencia de potencial es igual al potencial negativo menos el positivo menos el negativo. Y la diferencia de potencial de una celda, acá tenemos una celda, es la diferencia de potencial entre los potenciales de sus metales. Es decir, este tiene un potencial, lo que vimos antes de la tabla, ponele que este tiene 3. Este potencial es de menos 2. Perdón, menos 3. Y ahora sí, 2 para seguir con que el positivo tiene un número positivo, negativo, negativo. Dijimos que la diferencia de potencial de una celda es la diferencia de potencial entre los potenciales de sus metales. Agarramos esto, hacemos el cálculo, que nos va a dar el positivo es 2, el negativo es 3, 2 más 3, 5. En este caso, suponiendo que estos fueran los números, porque no lo son, sería 5, ¿sí? 5 volts. Ahora, ¿cómo hacemos si necesitamos más o menos diferencia potencial, más o menos tensión, sin tener que recurrir a, no sé, cambiar 500 metales, que esto que lo otro? Bueno, se generan las pilas. Las pilas, la pila, no se llama así porque sí. Tiene que ver con su función, o
cómo se forma, mejor dicho. La pila es el apilamiento de celdas que se hace para obtener una diferencia potencial deseada. ¿Y cómo hacemos para aumentar tanto la intensidad de corriente como la tensión y demás? Tenemos distintas conexiones de las celdas. Bueno, en primer lugar tenemos la pila, ¿no? Antes de ver las conexiones, ¿no? Esto es una celda, acá tenés otra celda. Una pila se forma por el apilamiento de celdas, ¿sí? Esto es una pila. Esta tiene 1,1 volts, 1,1 volts, 1,1 volts. Esto es una pila. Para entenderla como concepto. Y ahora sí veamos las conexiones que son la conexión serie, la conexión paralelo y la conexión serie paralelo. En primer lugar tenemos la conexión serie. La conexión serie nos permite obtener una tensión deseada mayor que la tensión de una celda. Es decir, permite aumentar la tensión a I mayor de dp, pero no la intensidad de la corriente, o bueno, la corriente disponible. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Acá tenemos una celda de 1 volt. Bueno, 1,1 volts. A lo mejor querés hacer funcionar, no sé, un reloj que requiere de mínimo 3 volts. Y con esto no te alcanza. No necesitas más corriente, necesitas más tensión. Entonces, ¿qué vas a hacer? Apilás la de 1,1 con otra de 1,1 con otra de 1,1. Y si haces 3, que son la cantidad de celdas que tenés, por 1,1, que es la intensidad de cada celda, perdón, la tensión de cada celda, te da 3,3 volts y ahí vas a poder hacer funcionar ese reloj que funciona con mínimo 3 volts. Ahora, esto no se conecta de cualquier forma. Esto está dentro de una pila, ¿no? Acá tenemos el ánodo, el cátodo. Este es el lado positivo y este el negativo. Este es el positivo de este y el negativo de este. Y este es el positivo de este con el negativo de este, ¿sí? Acuérdense que hay que conectar positivo con negativo, positivo con negativo, positivo con negativo. Esto va a ir conectado a otra cosa y esto va a ir conectado a otra cosa. Pero bueno, así es como se usa la conexión serie. Antes de ver la conexión paralelo tenemos que entender algo. Que la corriente junto con la tensión forman la potencia. Es decir, la potencia va a ser igual a la tensión, la diferencia de potencial es lo mismo, por la corriente. Sí, queda así. Y la unidad de la potencia es el watt, que se escribe con W mayúscula, aunque no parezca es una W mayúscula, porque viene un apellido, ¿sí? ¿Por qué es importante saber esto? Porque la utilidad de una pila o de una batería no solamente depende de la diferencia de potencial que mantiene entre sus electrodos, es decir, no solamente que tenga 3,3 volts en vez de 1,1 como digo recién, sino también de la intensidad de corriente que puede entregar. Y eso no se aumenta de la misma forma que la tensión. La conexión serie es solo para la tensión. Para aumentar la corriente de una celda o de una pila, se puede aumentar el área o superficie de los electrodos. ¿Y cómo se hace eso? Con la conexión paralelo. Bueno, volviendo a la conexión paralelo. Tenemos acá 3 celdas, cada una de 1 ampere. Ahora estamos hablando de la intensidad de la corriente, ¿no? Acuérdense que la intensidad de corriente tiene la unidad del ampere, mientras que la tensión o la diferencia de potencial tiene de unidad al volt. Si yo tuviera solamente esto, la intensidad de corriente sería de 1 ampere. Pero como le meto de por medio esta celda, a esta altura son 2 ampere. Y como le meto esta más, son 3 ampere. Con la conexión paralelo yo aumento la intensidad de la corriente. Pero ¿qué pasa si yo quiero aumentar la intensidad de la corriente y también la tensión? Vamos a tener que usar otra conexión, que es la tercera conexión, que es la conexión serie paralelo. Por último tenemos la conexión serie paralelo,
que se utiliza en los casos en que se necesita incrementar tanto la tensión como la corriente de las celdas y las tenemos que conectar en paralelo. Estas así en paralelo. En paralelo, acuérdense que era así, tiki, tiki, tiki. Y en serie, tiki, tiki, tiki. En paralelo siempre es una al lado de la otra, porque si fueran, piensen que van, si se estuvieran moviendo para adelante, no se chocan nunca. Paralelo. Y en serie, porque tenés una atrás de la otra. ¿Sí? Esta está abajo de esta está abajo de esta está abajo de esta. Bien. Suponiendo, como vemos en este ejemplo, que cada celda tiene 12 volts y 10 amperes. Primero, veamos la conexión en serie que está hecha. Tenemos estas dos que tienen 12 volts cada una. Acá tenemos el lado negativo y el lado positivo. Al ponerlas una arriba de la otra, tenemos 12 volts con 12 volts. 2 por 12 es igual a 24. Entonces ahora el voltaje, o bueno, los volts, van a ser 24. ¿Ven? Y después en paralelo. Cada celda tiene de intensidad 10 amperes. Acá tenemos 10 amperes. Acá tenemos otros 10. Al pasar por acá se suman otros 10. Entonces acá vamos a tener 20. Y al pasar por acá se suman otros 10. Vamos a tener 30. Entonces el total es de 24 volts con 30 amperes. Si quieren ver otro ejemplo, podemos agarrar acá. Dibujo, no sé. O bueno, agarro el mismo dibujo este. Le saco los valores. Supongamos que cada celda, en vez de ser de 12 volts, es de, no sé, 10 volts. Y en vez de tener de intensidad de corriente 10 amperes, tienen 3 amperes. ¿Sí? Lo escribo solamente en esto, pero imaginen que está escrito en el resto. Si quieren lo tacho. Tuki tuki, tuki tuki, tuki tuki y tuki tuki. Para hacer el ejercicio de vuelta y hacer una práctica, ¿no? Primero vamos con la intensidad, con la tensión. Conexión en serie. Tenemos una celda de 10 volts con otra celda de 10 volts. No importa que se repite 3 veces, lo que importa es cómo está hecho. Puedes agarrar un solo ejemplo y alcanza. 10 con 10 es igual a 20. Entonces los volts van a ser 20. Y ahora la intensidad de corriente. No importa que tengas una arriba de la otra, esto no equivale a 6. Porque para aumentar la tensión, acuérdense que tienen que estar una al lado de la otra, paralelo. Entonces acá tenemos 3 amperes. A esta altura tenemos 3 amperes. Porque este tiene 3, este tiene 3. Pero no importa que haya una arriba de la otra, lo que importa es que haya una al lado de la otra. Acá hay 3. Al pasar por acá, como estas también tienen 3, se suman otros 3. Entonces ya tenemos 6. Y al pasar por acá, estas también tienen 3 y 3. Se suman unos 3 más. 9. Entonces tenemos 20 volts, 9 amperes. Y acá termina el tema. Cualquier duda me preguntan. Beso enorme y mucha suerte mañana.